Hace unos días los medios de comunicación hablaban sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez, sobre su juicio por los 3 presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Por demás, hay que decir que el señor Álvaro Uribe Vélez está haciendo historia porque es el primer expresidente de Colombia en ir formalmente a juicio. Es el primer expresidente de nuestro país en estar sentado en el banquillo de los acusados. Pero adicionalmente se habló también a través de esos medios sobre los testigos que van a estar allí a su favor, es decir, que van a testificar a favor de Álvaro Uribe Vélez. 3 hombres que están allí dentro de esa lista, pero que además son fuertemente cuestionados, que tienen procesos detrás, que fueron condenados o que incluso en este momento están siendo denunciados, y es el caso de Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general de la Nación de nuestro país. Quiero que ustedes observen por favor este trino lo realicé yo hace algunos días con respecto a esos casos y con respecto también a lo que tienen detrás estos hombres. La W para su momento publicaba: caso Uribe, Andrés Felipe Arias, Néstor Humberto Martínez y Fabio Valencia Cosio serán testigos. Néstor Humberto Martínez archivó procesos contra el grupo Aval y habría encubierto el asesinato del testigo Jorge Enrique Pizano. Andrés Felipe Arias, condenado por el caso de agroingreso seguro, y Fabio Valencia Cosio, hermano de Guillermo Valencia Cosio, quien tuvo nexos con los paras. Hombres bastante cuestionados que pues tal parece que todos como que se tapan con la misma cobija, ¿no? Porque o tienen procesos, o tienen familiares, o están siendo denunciados, pero todos tienen algo detrás, ¿no? Y en este caso específico de la persona que vamos a hablar es de Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general de la Nación, que pues recordemos en reiteradas oportunidades se mencionaba que él podía estar presuntamente detrás del asesinato de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en todo el caso de Odebrecht, de su corrupción y también de la Ruta del Sol. Sin embargo, pues hasta el momento no había sucedido nada, no se había vuelto a hablar sobre Néstor Humberto Martínez hasta el día de hoy. El abogado Miguel Ángel del Río, en conjunto con la familia de Jorge Enrique Pizano, hicieron pública esa denuncia en contra de Néstor Humberto Martínez. Miguel Ángel del Río publicó: hemos interpuesto denuncia en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez por el delito de ocultamiento y alteración de elementos probatorios con ocasión a la presunta manipulación del iPad de Jorge Enrique Pizano pocos días después de su asesinato. Es lo que menciona aquí Miguel Ángel del Río. Antes de profundizar, porque de hecho esto también se hizo público a través de la W en el reporte Coronel del periodista Daniel Coronel, quiero que recordemos que en marzo del año pasado se reabrió el caso de Jorge Enrique Pizano, pues porque habían mencionado que supuestamente había sido accidental que él consumiera ese líquido que tenía cianuro, pero que adicionalmente pues él fue cremado de rapidez, la misma familia incluso lo mencionó, pero en marzo del año pasado ese caso se reabrió. Para ese momento Felipe Pineda a través de su cuenta de X escribió: se les cayó la vuelta a Barbosa y Néstor Humberto Martínez. Juez pide reabrir la investigación de la muerte de los Pizano, porque no solamente fue Jorge Enrique Pizano, sino también su hijo. Veamos esto por favor y nos vamos inmediatamente a esa denuncia que por fin se abre en contra de Néstor Humberto Martínez. Para muchos colombianos era casi un hecho que este hombre podría estar detrás de la muerte de Jorge Enrique Pizano. Veamos esto por favor. El baño de los Pizano era del fallecido ingeniero. Testimonios forzados. El caso de inmediato generó sospechas. Jorge Enrique Pizano había investigado la corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. Sus hallazgos se los contó en 2015 a su amigo Martínez Neira, entonces asesor del Grupo Aval, como lo reveló este noticiero tras la muerte de los Pizano. De forma personalmente, claro. La teoría de Martínez Neira, respaldada ahora por un delegado de la Fiscalía Barbosa Mancera, que pretendía precluir la investigación, se derrumbó ayer. El juez tercero de conocimiento de Funza, Cundinamarca, negó la solicitud del ente investigador. Admitir dicha postura comportaría reconocer que la Fiscalía acertó en el señalamiento que hizo de que Jorge Enrique Pizano Callejas fue la persona que llevó la botella envenenada a la finca El Ático y que produjo con ese actuar el homicidio accidental, esto entre comillas,
de Alejandro Pisano Ponce de León. Y reiteró que no hay hasta el momento una investigación detallada y suficiente para respaldar los dichos de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Se traduciría en renunciar a que el Estado ponga en funcionamiento el aparato jurisdiccional para continuar investigando estos hechos y sus posibles autores. La familia de Jorge Enrique y Alejandro, representada por el penalista Miguel Ángel del Río, ha denunciado desde el principio múltiples irregularidades y sostiene que, contrario a lo que se ha dicho desde 2018, este es un caso que debe seguir adelante e investigado a fondo como posible homicidio. Aquí hay elementos para poder establecer, por lo menos desde el punto de vista del interrogante, la posibilidad de manos criminales detrás del consumo o de la ingesta de cianuro por parte del señor Jorge Enrique Pisano. La Fiscalía apeló la decisión de no precluir el caso. Irresponsables. Ahora será el Tribunal Superior de Cundinamarca el encargado de decidir si la investigación continúa o se cierra como lo pide la Fiscalía, ahora en manos de la encargada y cuestionada Marta Mancera. Como lo mencionó ahí Noticias 1, ahora sí a investigar. Y con esta denuncia que entabla la familia de Jorge Enrique Pisano junto con el abogado Miguel Ángel del Río, queda completamente claro que en efecto ahora sí tienen que investigar. Quiero que leamos, por favor, atentamente esta nota de la W. Este es del reporte Coronel. Les mencionaba yo a ustedes del periodista Daniel Coronel que hizo público además esto. Vean esta nota, por favor. Familia de Jorge Enrique Pisano denuncia al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Lo acusan del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio contenido en el iPad de Pisano. Aquí hay que mencionar algo importante y es que se habla de ese iPad no solamente en este año 2025, mes de febrero, sino que ya hace varios años atrás se hablaba de un posible ocultamiento y manipulación de este artefacto. Y vean ustedes, solamente hasta ahora está saliendo a la luz este tema. Vean, la familia del ingeniero Jorge Enrique Pisano acaba de presentar una denuncia penal contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez. La viuda de Jorge Enrique Pisano, la arquitecta Inés Elvira Ponce de León y sus hijas acusan a Martínez Neira de la presunta comisión del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Doña Inés Elvira relata que su fallecido esposo, su hijo que murió envenenado con cianuro por beber agua de la misma botella, y ella mantuvieron amistad con Néstor Humberto Martínez y su familia, razón por la cual Pisano acudió a Néstor Humberto Martínez para contarle sobre las irregularidades encontradas por él en la ejecución del contrato de la Ruta del Sol 2. Ustedes quizás recordarán, creo que sí, todos recordamos esa frase de jijiji, esto es una coima, marica, pronunciada por Néstor Humberto Martínez y que demuestra que estaba enterado de los sobornos de Odebrecht incluso antes de ser fiscal. Días después del fallecimiento del ingeniero Jorge Enrique Pisano y de su hijo Alejandro Pisano, doña Inés Elvira Ponce de León se reunió en la casa de su mamá con el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. La reunión se dio por petición de la esposa de Néstor Humberto Martínez. Humberto Martínez Beltrán, hijo de Néstor Humberto Martínez, a quienes ellos conocen con el apodo cariñoso de Totuma, y quien fue amigo de su hijo Alejandro, les pidió incluir en un comunicado sobre la muerte de sus seres queridos que ellos confiaban en la imparcialidad e independencia de la fiscalía dirigida por Martínez. Esto también ahí como que le pone a uno a pensar sobre si de pronto Humberto Martínez lo que hizo fue manipularlos, tal vez. De acuerdo con el relato de ella, Néstor Humberto Martínez le pidió que le entregara el iPad de Jorge Enrique Pisano con el propósito de revisarlo y poder demostrar la inocencia del fallecido auditor. Ella dice que el iPad contenía información relevante sobre el caso Odebrecht y Pisano días antes de su muerte. Había dicho que lo que estaba en esa tableta podía salvar a Néstor Humberto Martínez Neira. En el iPad, Pisano tenía grabaciones de reuniones sobre el caso y fotografías importantes. La
viuda de Pisano señala que escoltas del entonces fiscal recogieron el iPad de Pisano en la portería del edificio que ella habitaba. El aparato no fue recibido como prueba, ni embalado o transportado dentro de una cadena de custodia como lo señala la ley. Horas después, el iPad le fue devuelto a la viuda de Jorge Enrique Pisano. En el año 2023, cuando un perito forense revisó el iPad, encontró que había sido borrado. La información registrada entre los años 2016 y 2018, clave para el caso de Odebrecht, desapareció del aparato, con la única excepción de una conversación grabada en 2017. Al respecto, el reporte Coronel conversó con el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa los intereses de la familia Pisano. Jorge Enrique Pisano, llamado Macas por su familia, murió en 2018 en circunstancias jamás investigadas de manera independiente. El mismo día de su deceso, su viuda, Inés Elvira Ponce de León, a quien sus amigos conocen como la Nena Ponce, le envió al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez un mensaje de texto que dice lo siguiente: soy la Nena Ponce, le informo que Macas murió en medio de una depresión muy fuerte. Espero que usted, como su amigo que fue, limpie su nombre. Fue un nombre correcto siempre y usted lo sabe. Aquí está la imagen que ustedes están viendo allí, junto con esa nota publicada por la W, en donde en efecto pues la familia le pedía en este caso a Néstor Humberto Martínez que limpiara el nombre de Jorge Enrique Pisano. Adicionalmente, observen esto también, aquí esta carta es una de esas pruebas en donde también se evidencia que Jorge Enrique Pisano le pidió al exfiscal Néstor Humberto Martínez protección, le pidió seguridad 2 meses antes de su muerte. Él sentía que su vida ya estaba corriendo peligro y también la de su familia, y por eso pidió protección que no le fue dada. Vean ustedes lo que escribe aquí Miguel Ángel del Río. La prueba de la carta que envía Jorge Enrique Pisano al fiscal Néstor Humberto Martínez pidiendo protección para él y su familia 2 meses antes de su asesinato. Vamos a leer este primer párrafo, que es el párrafo más importante. Los demás mencionan en este caso pues que hasta que él no tenga la seguridad necesaria, pues que no va a poder comparecer a ningún sitio, que no se va a poder dirigir a ningún lugar, y que por eso en este caso pues pone allí ese precedente de que necesita sí o sí su sistema y su esquema de seguridad. Vean, esta carta es del 27 de agosto del año 2018, la envió en este caso el mismo Pisano, Enrique Pisano, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, y esto menciona: me dirijo a usted, señor fiscal general de la Nación, de manera extremadamente urgente y bajo el amparo de las garantías constitucionales que me cobijan para que sea su despacho quien ordene directamente medidas de seguridad física para mí y mi familia, dada la información revelada por los medios de comunicación sobre mis advertencias e informes detallados de las irregularidades de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, que hoy tienen en la cárcel a muchos que intervinieron en los actos ilícitos denunciados por mí en dicha empresa. Declaraciones que brindé en la Fiscalía número 80 como en el Tribunal de Arbitramiento entre la ANI y la concesionaria Ruta del Sol como en la SIC. Quiero leerles aquí el final de esta carta, en donde menciona: en caso de no poder tener acceso a esta petición solicitada, desafortunadamente no podré asistir a las diligencias como testigo que me indique la Fiscalía número 80, es lo que menciona. Adicionalmente, quiero que por favor ustedes vean este pequeño informe de RTVC Noticias. Me parece importante que lo observen, lo explican muy bien sobre este caso de la familia Pisano, pero además sobre esa denuncia entablada en contra de Néstor Humberto Martínez. Vean esto por favor. Del fallecido ex auditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pisano, presentó una denuncia en contra del ex fiscal general Néstor Humberto Martínez por supuesta alteración de evidencia. Aseguran que el exfuncionario alteró información del iPad de Pizarro horas después de su fallecimiento. Los familiares insisten en que la muerte de Jorge Enrique Pisano tendría relación con la información que él tenía sobre el caso Odebrecht. César Melo, ¿qué más contiene la denuncia? Adelante.
Hola, muy buenos días. Pues la acción penal fue radicada por la familia de Jorge Enrique Pizano ante la Comisión de Acusación del Congreso de la República. Pues esta es la instancia competente para investigar en este caso al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dado su fuero como fiscal general. Pues esta denuncia asegura que un grupo de policías y funcionarios del CTI de la Fiscalía habrían inspeccionado un iPad de Jorge Enrique Pizano horas después de su fallecimiento. Aseguran que la información que contenía este dispositivo móvil habría sido alterada. A través del abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a la familia, pidieron que el exfiscal general de la Nación sea investigado por alteración de pruebas. La familia de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, presentó una denuncia en la que pide investigar al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Señala el documento. Presentar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. La acción penal radicada por el abogado Miguel Ángel del Río sostiene que supuestamente el exfiscal Martínez habría alterado la información de un iPad de Pizano horas después de su fallecimiento. Denuncia por la presunta comisión del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El caso por la muerte de Pizano no ha estado exento de controversia, pues sus familiares insisten que su muerte tuvo relación por la información que el hombre tenía sobre el caso Odebrecht. Sobre la denuncia de la familia Pizano, el exfiscal Martínez niega los señalamientos sobre alteración de pruebas. Le pidió a la Fiscalía que enviara a la JEP el expediente. Ojalá el caso avance, por supuesto, se determine de una vez por todas, porque vean ustedes, por ejemplo, lo que menciona aquí la senadora Esmeralda Hernández, que tiene también toda la razón. Muchas personas creen que este es un caso más de esos de impunidad en nuestro país. Ella escribió otro caso más en la larga lista de impunidad en Colombia con un protagonista nefasto, Néstor Humberto Martínez. La familia de Jorge Enrique Pizano sabe que lo asesinaron por la información que tenía sobre Odebrecht. El país y su familia merecen la verdad. También Camilo Romero, ahora en este caso, posible precandidato presidencial para el año 2026, escribió que la Fiscalía del nefasto Néstor Humberto Martínez haya sido referente del sicariato judicial de entramados oscuros y conflicto de intereses frente a Odebrecht son motivos suficientes para acompañar a la familia del valiente Jorge Enrique Pizano, muerto en extrañas circunstancias tras denunciar la corrupción en ese caso. Podrán hacer de todo, desde buscar preclusiones y difamar a un hombre honesto y a su hijo, pero llegará el día en que su familia y el país sepan la verdad. Así es. Nadie, absolutamente nadie está exento de que le llegue la justicia de una vez por todas, y lo estamos incluso viendo en el caso de Álvaro Uribe Vélez. La justicia podrá tardar, pero en algún momento llega, y nadie, ni Álvaro Uribe Vélez, ni mucho menos Néstor Humberto Martínez están por encima de la justicia. Los leo a todos en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta denuncia que podría, pues además, ayudar a esclarecer también qué fue lo que sucedió realmente con Jorge Enrique Pizano? ¿Cuáles fueron las pruebas que presuntamente borró Néstor Humberto Martínez de ese iPad del que se ha hablado hace varios años atrás, pero pues hasta ahora se entabló esa denuncia? Y por supuesto, cuéntenos también ustedes qué opinan de todo este caso de Jorge Enrique Pizano, que ya lleva bastantes años, pero que ya ven ustedes, continúa el caso. Además, pues la lucha de su familia por limpiar el nombre de Jorge Enrique Pizano. A todos, como siempre, muchas gracias. No olviden por favor compartir, suscribirse, darle like a este video, pero sobre todo no olviden también seguirnos a través de nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, y no olviden también seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes los enlaces ahí en la descripción del mismo para que vayan y nos sigan por allá. A todos muchas gracias, como siempre nos escuchamos y nos vemos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.